Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza, pero un programa especial porque aunque el programa se llama Desde Puerto Rico hacia Suiza, mi compañero John Morales está en España. Así que John, un saludo desde España a la audiencia que nos está viendo. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Estoy aquí en España haciendo unos trámites y de una vez de vacaciones y nunca fallamos con la lección de escuela sabática. Bien, así que le damos un saludo, ¿verdad? A cada una de las personas que nos está viendo, ¿verdad? En este repaso de la lección. Como siempre, le voy a pedir a John Morales que tenga la oración de inicio. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Padre Santo, te doy tantas y tantas gracias por haberme cuidado, por haberme traído a este lindo país y por darnos el privilegio de poder seguir grabando la lección de escuela sabática. Por favor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, vamos al título de la lección, John. Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué me puedes decir sobre ese tema? Bueno, hay dos cosas muy importantes. Es que tenemos un mediador y a la misma vez que tenemos ese mediador, también tenemos un nuevo pacto. Bien, y sabemos, ¿verdad?, que Pablo nos presenta a Jesús como un fiador. Es un mediador, un árbitro, ¿verdad? También. Y también es este un pacto mejor completamente nuevo o una versión mejorada del antiguo. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Y vamos a ver en esta lección. ¿Era imperfecto el pacto de Dios en Israel? ¿El nuevo pacto deroga los 10 mandamientos y coloca otra ley en su lugar? También vamos a estudiar eso. Puntos importantes, ¿verdad? Aspectos nuevos, aspectos renovados, mejor mediador, mejores promesas y mejor corazón. Bien, en la parte del sábado, el versículo para memorizar dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al vivir la vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar, Jesús hizo de mediador de un pacto nuevo y mejor entre nosotros y Dios. Mediante su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que existía en nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. Así que vemos, ¿verdad?, que la persona de Jesús como mediador, y dice ahí, ¿verdad?, un pacto mejor, y nos damos cuenta de que ese mediador que es Cristo entre el cielo y la humanidad, ese mediador, ese puente es Cristo Jesús. Y vemos que en el pasado los sacerdotes pues eran los que mediaban, ¿verdad? En el santuario. ¿Y qué pasó? Esas personas eran imperfectas, explicamos esto en la otra lección. ¿Y qué pasa? El único que podía ser un mediador perfecto era Cristo Jesús. Por eso es que este sacerdote, que es sumo sacerdote, que es Cristo, el mediador, es mejor de lo que había. ¿Algún comentario, John? Bueno, aquí estamos analizando, ¿verdad? El nuevo pacto y el viejo pacto. El viejo pacto eran los sacerdotes que venían de la tribu de Leví y ellos tenían que sacrificar por los pecados una oveja o fuera una cabra o por el pueblo entero también sacrificaban un becerro. Pero Cristo hizo un nuevo pacto, porque en este nuevo pacto Él nos ofrece su propia sangre. Él no está ofreciendo un becerro ni una cabra, porque eso no era lo que Dios quiere. Él quiere solamente la sangre de Cristo es el único que nos puede limpiar de todo pecado, no la sangre de un cordero. Eso representaba a Cristo, pero la sangre del cordero no nos podía limpiar del pecado, sino la sangre de Cristo. Bien, vamos al domingo, la necesidad de un nuevo
pacto. Dice, ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Según Hebreos, el hecho de que Jesús fuera nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec, que lo hablamos en la otra lección también, implicaba que se había establecido un pacto nuevo. El antiguo pacto se había dado sobre la base del sacerdocio levítico, que es lo que nuestro hermano John acaba de decir. Los sacerdotes levitas actuaban como mediadores entre Dios e Israel y la ley excluía a cualquier otra persona del sacerdocio. Por lo tanto, el autor concluye que un cambio de sacerdocio implica un cambio de la ley sacerdotal, así como un cambio del pacto. Y vemos, ¿verdad?, que cuando miramos, la gente dirá, pero ¿y qué pasó con el viejo pacto? ¿Era que no servía? No. Si vienes a ver, ¿verdad?, es casi una renovación. Lo que pasa es que en este nuevo pacto ya el sacerdote que era de la tribu de Leví, que tenían que pertenecer, como dijo el hermano John, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya es Jesús el que toma ese papel, porque es semejante, ¿verdad?, al orden de Melquisedec, que no tenía ni principio ni fin, porque aunque es una persona que en verdad le dio los diezmos a Abraham, pero es semejante y lo comparan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Jesús también, en ese nuevo pacto, vemos que en aquel tiempo había que hacer unas cosas, sacrificar unos corderos y hacer unas ceremonias y todo eso, porque era sombra de lo que había de venir. Y ya ese cordero no hay que estarlo matando, porque Cristo fue el último cordero, ¿verdad?, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Así que ya eso no hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente cambió de la ley? Bueno, lo que cambió la ley es la ley mosaica, la ceremonial. Ya no hay que estar haciendo eso, pero la ley moral siempre está y estará. Dice Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e eficacia. El nuevo pacto se basa en un cambio de ley. Hebreos 7:12, 19 y 22. Aquí mucha gente, John, utilizan esto para decir de que ya no hay que guardar los mandamientos, que ya no hay ley. Eso es lo que la gente utiliza rápidamente esto. Dice, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué mandamiento fue abrogado para dar paso al nuevo pacto? Bueno, la ley ceremonial, que también, ¿verdad?, está en la Biblia y era una ley que se utilizaba, ¿verdad?, para llevarnos a lo que había de venir en el futuro, que era Cristo. Todo apuntaba a Cristo. De los textos anteriores se deduce claramente que la ley débil e eficaz es la ley de los sacrificios. Débil porque sus mediadores eran débiles, Hebreos 7:28. Ineficaz porque no podía perfeccionar a los adoradores, Hebreos 10:1-4. Esos mediadores que estaban allí no podían perfeccionar el pacto. ¿Por qué? Porque eran pecadores igual que usted y yo. Pero al Cristo tomar ahora la parte de sumo sacerdote, pues ya hay un nuevo sacerdote, ¿verdad?, que no tiene que ver con la tribu de Leví. Así que vemos que Cristo Jesús toma el papel de sacerdote y hay una ley verdaderamente que se debe de quitar, y es la ley de los sacrificios. John, ¿algún comentario sobre eso? Bueno, quiero hablar acerca del viejo pacto, que viene siendo lo mismo que el nuevo pacto, porque nada cambia. Pero el viejo pacto, Dios lo instituyó por dos razones muy importantes, ¿no? La primera razón es para que el pueblo no pierda de vista y vea que el cordero o la cabra o el becerro simbolizaba a Cristo, indicaba a Cristo. Y también ese ritual de matar el becerro, esparcir la sangre y todo eso, era también para protegernos de no caer hacia la idolatría, porque había muchos pueblos que sacrificaban hasta sus hijos Eso y es verdad. sacrificaban muchas cosas, hasta otros tipos de animales. Si tú te lees el libro de Macabeos, que no está en los libros de la Biblia, Inspirado. pero son libros apócrifos
hubo los macabeos, eran unos tipos de judíos que llegaron a sacrificar hasta un cerdo. Entonces, esa gente cayeron en la idolatría, pero Dios instituyó estas cosas para protegernos de no caer en esas cosas. Y vemos, ¿verdad? Que como tú estabas diciendo, toda esta sangre se esparcía en las columnas, en el velo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, como tú dices, es algo igual, lo que pasa es que es renovado. En el cordero, en el pasado que se mataba, pues entonces en este caso el nuevo pacto fue Cristo el que murió. Ya no hay que... los sacerdotes de la tribu de Leví, pues en este caso ahora es Cristo Jesús que tiene un nuevo sacerdocio, ¿verdad? Como sumo sacerdote. La sangre que se derramaba allá en las cortinas y sobre el propiciatorio, ¿quién la derramó? Fue Cristo Jesús. Así que ya no hay que derramar esa sangre. Así que ahora es un perfecto sacerdocio y nos brinda la salvación eterna. Dime, John. Mira, yo quisiera decir algo, y es que esto lo quiero añadir en la lección. Si los judíos hubiesen aceptado a Cristo como el Mesías en el tiempo que él estuvo aquí, él tenía que haber muerto como sacrificaban un cordero. Él tenía que haber sido degollado en un altar y lo tenía que haber degollado el sumo sacerdote. Y la sangre se esparcía en el lugar santísimo. Todo lo que se hacía con el cordero tenían que hacerlo con Cristo si el pueblo judío lo hubiera aceptado como el Mesías. Pero como rechazaron al Mesías, entonces lo mandaron a la crucifixión. Murió de una forma diferente a la que tenía que morir. Claro que el Padre aceptó el sacrificio de igual manera porque también su sangre fue expiada, ¿no? Para nosotros. Pero el pueblo lamentablemente no aceptó a Cristo como el Mesías. Era como lo que está diciendo John, era como Abraham con Isaac. Era un sacrificio igualito lo que iba a pasar. Pero está interesante ese tema. Podemos seguir otro día, ¿verdad? Hablando de esa parte que John nos acaba de iluminar. Dice el lunes, nuevo y renovado, que lo hemos estado hablando, ¿verdad? Dice, compara Hebreo 8:10 al 12 con Deuteronomio 6:4, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña esto sobre la naturaleza del nuevo pacto? La promesa del nuevo pacto en hebreo se basa en Jeremías. De hecho, según Jeremías, la promesa anuncia la renovación del pacto que Dios había hecho en principio con Israel mediante Moisés. Por ende, se podría argumentar que Jeremías 31 no hablaba estrictamente de un nuevo pacto, sino de una renovación del pacto original, que es lo que John y yo hemos estado hablando, que es básicamente el mismo, lo que pasa es que está renovado y mejor. Por cierto, la palabra hebrea para nuevo, yadash, podría abrazar los sentidos de nuevo y de renovado. Así que se puede utilizar también nuevo, pero también renovado. ¿Qué cosas, verdad? Del antiguo y el del nuevo pacto, ¿verdad? Se renovaron. Bueno, en el antiguo, ¿verdad? Dice que estarán, por ejemplo, entre tus ojos, Deuteronomio 6:8. Y en el nuevo pacto pondré mis leyes en la mente de ellos. En el antiguo pacto estarán sobre su corazón y en el nuevo pacto sobre su corazón las escribiré. Y que se encuentra en Deuteronomio 6:6. Y en el antiguo pacto seré su Dios. Y escucha, en el nuevo pacto seré a ellos por Dios, ¿verdad? Y vosotros seréis mi pueblo. Y en eso en el antiguo y en el nuevo pacto ellos serán a mí por pueblo. Dice Hebreo 8:10, por cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Así que vemos, ¿verdad? Cómo Dios renueva el nuevo pacto con todo, y especialmente con Israel, pero como dice John, ¿verdad? Y estuvimos estudiando, ellos no aceptaron a Cristo como su Mesías.
inclusive todavía, yo hablando en otras conversaciones con el hermano John Morales, todavía ellos están esperando un Mesías. Y hace poco hubo una evidencia de que ellos enseñaron un video de un nuevo Mesías. Pero lo que les quiero decir es que ellos, a los suyos fue, ¿verdad? Y ellos no lo reconocieron. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos, ¿verdad? Que ese pacto renovado, en verdad, al principio, Dios lo que quería es que ellos, su parte, la cumplieran. Que fuera obediencia, ¿verdad? Y por fe pudieran hacer los mandatos que Dios le había dicho. Pero Dios no falló, el que falló fue el pueblo de Israel. Así que vemos, ¿verdad? Que importante, el pacto de Dios con nosotros consiste en una relación renovada. Es un pacto eterno, firmado con la sangre de Jesús. Es un pacto lleno de bendiciones y exento de maldiciones. John, ¿algún comentario? Pues mira, es bien interesante porque yo me recuerdo que cuando mi abuelita estaba viva, ella se vino para acá 3 meses, estuvo aquí en Suiza y en casa vinieron unos mormones a visitarme, la cual yo no les cerré la puerta y vine a conversar con ellos, pero ellos me trajeron un tema ahí de que la ley ya no había que guardarla porque el viejo pacto ya se abolió, pero siempre atacando al tema del sábado, porque yo le dije, entonces si se abolió el viejo pacto y la ley no hay que guardarla, entonces puedo matar, puedo robar, puedo cometer adulterio. No, 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 eso no. Eso no, pero el sábado sí. Entonces, mire, hay que leerse el capítulo de Hebreo 11 y ahí tú te vas a dar cuenta de que ese pacto, el viejo pacto, es el sacrificio de los corderos, de las leyes mosaicas, de las leyes rituales. Eso fue lo que se abolió, porque ahora Cristo, que es la lección que estamos discutiendo ahora, Cristo hizo el nuevo pacto mediante su sangre y mediante su sacrificio. Y eso no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos existieron en el pasado, existirán en el futuro y estarán por toda la eternidad. Bien, vamos entonces a la del martes. Un nuevo pacto tiene un mejor mediador. ¿Y por qué dice un mejor mediador? Porque vemos, ¿verdad?, que lo que hablamos al principio, esos sacerdotes eran pecadores. Sí, hacían la función de mediadores, pero verdaderamente no podían garantizar nada. Y en Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Así que Dios lo que garantiza, eso permanece para siempre. En el antiguo pacto tenía un mediador fiel, que era Moisés, ¿verdad? Él hablaba con Dios cara a cara y reflejaba su gloria, ¿verdad? Cuando él bajaba del monte, que lo hemos hablado otras veces, reflejaba la gloria de Dios, que se le impregnaba, ¿verdad? Eso es el mediador del nuevo pacto. Él es la palabra de Dios y es la gloria de Dios. Jesús se coloca en medio entre Dios y la humanidad y garantiza que tanto la humanidad como Dios cumplirán el pacto. Con su muerte satisface las demandas del pacto que nosotros quebrantamos. Así que lo que nosotros no pudimos hacer, Él lo arregló con su muerte, ¿verdad? Lo que nosotros quebrantamos, o también el pueblo de Israel, vamos a meterlo ahí también, Cristo que hizo, lo arregló con su muerte. ¿Algún comentario, John? Pues es un misterio, Edwin. Es un misterio que todavía el cerebro humano no lo puede comprender y durante toda la eternidad no lo vamos a poder comprender. Ese grande amor tan grande de que el propio Dios se hizo humano siendo divino y morir por nuestros pecados. Mira que hubo en el Getsemaní, hubo un momento, ¿verdad? Que él le pidió a los discípulos que oraran con él para que confortarlo en esta hora tan difícil. Pero ¿qué ellos hicieron? Se quedaron durmiendo. Él tuvo que afrontar solo esa hora tan difícil
que sudaba gota de sangre. Y él le dijo, Padre, si hay alguna manera en que el hombre pueda ser salvo sin que yo tome esta copa. Pero después reflexionó y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él como humano, Edwin, como ser humano, en ese momento era muy difícil la prueba. Era, era demasiado de difícil. Pero con la oración que él hizo al Padre, el Padre pudo confortarlo y pudo tragarse la copa amarga y cumplir su promesa. Bien, Y cumplir ese nuevo pacto del cual nosotros estamos hablando. exacto. Bien, vamos entonces a la lección del miércoles. El nuevo pacto tiene mejores promesas. Podemos sentirnos tentados a pensar que el nuevo pacto tiene mejores promesas, en el sentido de que tiene mayores recompensas que las que tenía el antiguo pacto. Una patria celestial, la vida eterna y otras. La verdad es que Dios les ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento las mismas recompensas que nos ofrece a nosotros. En Hebreos 8:6 las mejores promesas se refieren a una clase diferente de promesas. Y vemos en Hebreos 8:6, ¿verdad?, que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto de Dios con Israel se basaba en promesas, promesas humanas y promesas divinas, firmadas con sangre. Israel prometió obedecer y falló. Jesús, sin embargo, prometió obedecer y lo hizo. Al aceptar la sangre del nuevo pacto, cumplimos las promesas del pacto a través de aquel que las cumplió por nosotros. El pacto eterno se basa en la perfecta obediencia a la ley de Dios. Por tanto, las bendiciones de Dios son aquel que obedece. Por eso Jesús recibe las bendiciones y las entrega a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Vemos, ¿verdad? Importante. En el pacto, antiguo pacto, ¿verdad?, se basaba en la perfecta obediencia de la ley de Dios. Ellos tenían que hacer todo perfecto. Pero si venimos a ver, ¿verdad?, nosotros somos gente pecadora imperfecta y bien difícil cumplir la ley perfectamente. Pero entonces, con la nueva promesa, Cristo cumple, ¿verdad?, la ley en su vida. Porque Cristo, cuando nosotros pecamos, entonces ese pecado se transfiere a Cristo. Porque nosotros no podemos obedecer la ley, ¿verdad?, por nosotros mismos. Sí, sí, somos personas que debemos, ¿verdad?, hacer las cosas y tener la obediencia como Dios dice. Pero que somos perfectos, no somos perfectos. Que somos pecadores, sí. Y no estoy justificando. Pero nosotros guardamos la ley, pero en Cristo Jesús. Por eso Jesús recibe las bendiciones y las entrega a aquellos que estamos en Cristo. ¿Algún comentario? Pues mira, es bien interesante, Edwin, porque todos los pecados que nosotros cometemos, pues Cristo nos perdona el pecado, pero Él nos perdona el pecado no porque por perdonarnos, porque Él para poder perdonar estos pecados, Él tuvo que pagar el precio. ¿Y cuál fue el precio que Él tuvo que pagar? Su propia sangre. Pero nosotros vemos que cuando Cristo perdona nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona porque ya Él pagó el precio. Pero ese pecado que Él nos perdonó a nosotros, alguien tiene que pagarlo. Entonces, por eso es que se mandaba ese cabrito a Azazel, se mandaba ese cabrito al desierto para que muriera solo en el desierto, porque todos esos pecados que yo he cometido en mi vida, Cristo me los perdona, yo me voy al cielo por toda una eternidad. El pecado está perdonado, pero el que me hizo pecar tiene que pagar ese pecado. Eso es así. Entonces, todos esos pecados recaen sobre Satanás. Muy bien. Vamos entonces a la de jueves, la última. Dice, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Compara las promesas del nuevo pacto de Jeremías 31:33 con Ezequiel 36:26 y 27. ¿Cómo se relacionan? Dios
Dios escribió el primer documento del pacto en tablas de piedra y estas quedaron depositadas en el arca del pacto como un testimonio importante del pacto de Dios con su pueblo. ¿Dónde fue que las grabó? En tablas de piedra, John. Sin embargo, los documentos escritos en piedra podían romperse. No importa que estuvieran en piedra. Inclusive, ¿qué hizo Moisés con las primeras tablas, John? Las partió. Las partió, así que se podían romper. Dice, sin embargo, los documentos escritos en piedra podían romperse y los rollos, como le pasó a Jeremías, podían cortarse y quemarse. Ahora, en Ezequiel 36:26, cuando el Señor pone ahora, ¿verdad?, esa nueva ley, que como hablamos ahorita, no fue que la quitaron o ya no tenemos que guardarla, dice, os daré un corazón nuevo. ¿Dónde la va a poner, verdad? Y pondré un espíritu nuevo dentro de ¿quién? De vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de ¿qué? De carne. Y vemos, importante, ¿verdad?, que ya no estaban inscritas, ¿verdad?, ya en piedra o en rollo. Ahora estaban escritas ¿dónde? En nuestro corazón. Con este nuevo pacto están escritas aquí. Dice, el nuevo pacto implica que las leyes divinas se instauran en la mente y el corazón. Hebreos 8:10 lo dice. Pero nuestros pensamientos y nuestras decisiones nos llevan a guardar la ley. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cambiamos la ley o cambiamos la mente y el corazón? Algunos piensan que Dios quitó la ley para que podamos entrar en el pacto con Él. Pero Pablo nos dice claramente que el problema no está en la ley, sino en la mente y en el corazón. Y sabemos, ¿verdad, John?, que la ley verdaderamente no nos puede salvar. La ley no nos puede salvar. Nos puede indicar el camino, ¿verdad?, hacia donde es la salvación. Pero la ley se compara como un espejo. Nos miramos en el espejo, pero el espejo no nos puede quitar las arruguitas ¿me entiendes? Simplemente nos miramos en Él. Solamente Cristo Jesús, ese es el único que nos puede salvar. Es por su sangre preciosa, ¿verdad? Así que por eso Dios nos da el Espíritu Santo para transformar y mejorar nuestra mente y nuestro corazón. Así que tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude, ¿verdad?, a seguir hacia adelante y atesorar esa ley de los mandamientos de Dios y no tenerlas allá escritas en piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. John, ¿algún comentario? Sí, mira, el pecado, antes del pecado, voy a hablar así, antes del pecado, Adán y Eva y los ángeles que no cayeron, ellos tenían todo en el corazón y en la mente, pero el pecado nubló eso. Vino como una neblina que nubló eso. Ya no lo vemos como ellos lo veían, porque estamos viviendo bajo los deseos de la carne. Estamos corrompidos por el pecado, vamos a decirlo así. Y nos olvidamos muchas veces. Por eso es que en el viejo pacto Dios mandó a escribir las tablas de piedra en el Sinaí para que no nos olvidemos. Pero Él quiere que volvamos a la idea natural desde el principio, como era en el principio. Así nos quiere llevar Cristo otra vez, a que nosotros la tengamos en la mente y la tengamos en el corazón. Eso significa que voluntariamente nosotros vamos a obedecer y vamos a vivir una vida de santa comunión con Cristo y que no nos vamos a olvidar de su santa ley. Bien, y voy a terminar, ¿verdad?, con una porción del espíritu de profecía. Dice, bajo el nuevo pacto, las condiciones mediante las cuales se pueden obtener la vida eterna son las mismas que en el pacto antiguo, que era lo que estamos hablando, ¿verdad? A saber, obediencia perfecta. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley en favor de los transgresores de ella, si lo reciben por fe como su Salvador personal. Así que en este momento, Cristo es el que ha cumplido por nosotros todas estas cosas, ¿verdad? Y importante que nos da la oportunidad,
de, aunque somos personas pecadoras y imperfectas, tener la oportunidad de salvarnos. Así que, hermano que me está escuchando y amigo, todavía, como siempre decimos, estás a tiempo. Cristo te está llamando. Él hizo ese sacrificio por ti y por mí. Derramó su sangre para que tú y yo podamos tener salvación. Así que importante, no lo dejes para luego. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. John, las últimas palabritas que nos vamos. Bueno, no se pierdan el próximo capítulo de la lección de escuela sabática. Todavía me encontraré aquí, pero ya para la próxima semana estaré otra vez en Suiza. Y que Dios los bendiga. Así que este ha sido otro capítulo, ¿verdad? Desde Suiza perdón, desde Puerto Rico hacia Suiza, pero se me olvidó algo. Recuerden nuestras redes sociales. Búsquenos por Facebook y por YouTube. Y dele a la campanita y suscríbase. Así que ahora sí, este es otro, ¿verdad? Otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Pero mi querido hermano está en España. Desde España hacia Puerto Rico. Bye. Dios los bendiga. Cuídense.